Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación lógica y funcional. Bien, vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a ponernos un poco rudos con la recursividad. Y lo primero es de que la recursividad también podemos utilizarla para pasar funciones recursivas, pero de matemáticas. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Comencemos con lo básico, el factorial. El factorial tiene una relación de recurrencia. La relación de recurrencia es cuando se define una serie de valores para ciertos datos y el cómo funciona de manera recursiva a partir de un rango de valores más amplio. ¿A qué me refiero? Aquí decimos que si el factorial de 1, pues... Perdón, el factorial de 0 siempre va a ser 1, 1. Y el factorial de cualquier otro número es el factorial anterior por el valor actual. Entonces, de esa manera podemos definir automáticamente cómo podríamos trabajar esta función de manera recursiva. Vamos a hacer este ejemplo clásico nada más para no perder un poco de la costumbre. La ventaja de trabajar así es de que ya sabemos un par de cosas. En este caso vamos a requerir un número entero. Y si ese número entero es igual a 0, debemos de retornar return un 1. ¿Qué corresponde a esta línea? Si n es 0, vamos a retornar el número 1. Y ya está, tenemos ese valor. Para cualquier otro caso, lo que debemos de retornar, y va a pasar prácticamente igual, es el factorial de n-1 por el valor de n. Entonces el valor de n, por cierto aquí lo escribí mal, voy a retornar el valor de n, vamos a colocar aquí factorial de n-1 por el valor de n. Y ya está, ya tendríamos el factorial. Claro, aquí podríamos colocar una restricción para aquellos elementos que sean menores a 0. Para forzar que tiene que ser mayor o igual que 0. Pero de manera general así podemos pasar prácticamente cualquier función matemática que tenga la relación de recurrencia a una función recursiva, en este caso con programación funcional, aunque ahorita lo estamos haciendo con Python. Podemos probarla. Entonces vamos a colocar un print factorial. Vamos a probar con 0, con 1, con 2 y con 3. Entonces, déjenme saber, vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ejecutarlo Python, en este caso Python 3, con rec 2. Y ahí ya tenemos algunos de los factoriales. El factorial de 3 es 3, por 2 son 6, por 1 pues va a ser 6. Y ahí lo tenemos. Y ya está. De esa manera podríamos continuar con las llamadas recursivas. Repito, lo importante aquí sería tener también una comparación que me diga if n es menor que 0, yo puedo colocar simplemente un return 1. Voy a colocar 1 para tratar de evitar esa situación. Pero esta es una manera sencilla de pasar una función matemática que es recursiva a una función recursiva en programación funcional. Ahora, con recursividad, vamos a probarlo con el conjunto de Mandelbrot. Aunque el conjunto de Mandelbrot está preparado para números complejos, también podremos de alguna manera generarlo con nuestras funciones. Nos dice que z0 es igual a 0. O sea, cuando la función de Mandelbrot le paso un 0, me tiene que retornar un 0 para todo número complejo.
Y ahorita no me voy a ocupar tanto en el número complejo. Para todo caso, después es zn más 1 es igual a zn al cuadrado más c, donde c es una constante que puede ser cualquiera. Voy a hacer una especificación, una especialización del conjunto de Mandelbrot, porque si así lo manejamos quedaría muy general. Entonces voy a colocarlo como comentario largo, como comilla, triple comilla doble, y vamos a colocar lo que es la función z de n. Ahora, dice que la función z de n cuando vale 0 es igual a 0. Entonces z de 0 va a ser igual a 0. Así se queda. Y z de n más 1, vamos a escribirlo así, z de n más 1 va a ser igual a zn cuadrada z de n al cuadrado más una constante. Yo ahorita las voy a definir a esa constante. Y es una especialización porque estoy diciéndole qué valor tiene que tenerse. Ahora, ¿cómo paso esto, por ejemplo, a que me sea más sencillo para la factorización? Para la recursividad. En realidad no es más que comprender. Dado que en esta función de Mandelbrot es un poquito diferente a la asociación que teníamos, por ejemplo, con el factorial, donde sí tenemos un valor base, que es este, z0 siempre va a valer 0, y después yo tengo que calcular zn más 1. Esto es un punto bien divertido, porque significa que si yo quiero calcular z de 1, inmediatamente estoy calculando z con 2. Si yo quiero calcular z con 0, inmediatamente estoy calculando z con 1. Pero no se preocupen, simple y sencillamente es ir viendo cómo sería la asociación. Lo primero es entablar el caso base. Entonces vamos a colocar un def, vamos a colocar Mandelbrot, que va a recibir un parámetro n. Ahora, algo muy divertido es precisamente lo que les mencionaba. Si yo coloco un 0, en realidad estoy calculando z con 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. If n es igual a 0, que es mi primer caso, ¿qué debo de retornar? Fíjense, me dice que con z de n más 1 va a ser igual a zn. Eso significa que esto lo podríamos ver un poco reducido. No estoy seguro si es la operación matemática correcta, pero podríamos manejarlo así. Zn va a ser igual a zn menos 1 elevado al cuadrado más 1. Entonces, si n es igual a 0, por lo tanto, voy a tener que retornar un 0 para cumplir esta situación. Ahora, ¿qué haríamos en los siguientes casos? Pues simplemente colocar un return y ahora sí aplicar la función de acá. Z de n menos 1 elevado al cuadrado más 1. Y ahí tendríamos nuestro cambio propiamente a la función. Simplemente lo único que hice fue colocar, en lugar de tener n más 1, tuve un n menos 1. Vamos a ver si nos sale los datos que estamos esperando. Vamos a colocar print Mandelbrot. Vamos a colocarle 0, 1, 2 y 3.
Y vamos a ver si queda, porque se supone que tenemos que tener con 1, 0, 1, 2 y 5. Esos serían los primeros valores que debíamos obtener con estos datos. Entonces, vamos a ver si coinciden. Y tuvimos un error. Pues es lógico. Yo aquí le puse Z. ¿Por qué le puse Z cuando tendría que haber colocado un del bruto? Es recursividad. Cero, 1, 2 y 5. 0, 1, 2 y 5. El siguiente tendría que ser el 26. Vamos a ver. Y ahí está el 26. Y ahí corroboramos que de hecho sí coinciden los datos con nuestra interpretación. Bien, esta es una manera precisamente de pasar una función matemática a una función recursiva dentro de programación funcional. De nuevo, la interpretación en Python. Ok. Nos falta todavía una parte, un elemento muy importante que ver con la recursividad. Y es la composición. Y para eso vamos a tener que volver a basarnos a cómo funciona la composición en matemáticas. Entonces vamos a ver composición. La composición básicamente, debe de venir por aquí, es la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un elemento X. Siendo f y g dos funciones, se define la composición denotada como g o f como tengo una f que tiene un ámbito donde tenemos una x que me va a producir una y que a su vez me va a producir una z. Es decir, yo aplico una función, por ejemplo, voy a tener aquí que aplico la función f a la x y a su vez voy a tener el resultado la aplicación sobre g. Si se les complica mucho verlo de esta manera, tenemos esta otra definición, donde tenemos g o f de x es igual a g de f de x, que es lo más popular que se ha utilizado, que incluso se puede ocupar con las derivadas con la regla de la cadena, pero en eso no nos vamos a meter. Lo que quiero que entiendan es que una composición no es más que la llamada sucesiva de dos funciones, y para eso vamos a hacer un par de funciones acá que nos ayuden a trabajar con ello. Lo primero, vamos a hacer dos funciones simples. Primero, definir, elevar cuadrado. Yo sé que para esto no necesitaríamos una función, pero vamos a colocarlo. Va a recibir un parámetro n que me va a retornar a n al cuadrado o n por n. No sé si ya les había mostrado, pero se puede usar este operador para elevar al cuadrado. Bien, vamos a ver otra función, la cual lo vamos a colocar suma cuadrado, que lo que va a hacer es que va a tomar un número me faltaron los dos puntos y va a retornar ese mismo número más su cuadrado. Bueno, vamos a cambiarlo, su cubo, para que sea un poco diferente. Suma cubo. Entonces la primera lo que me hace es elevar al cuadrado y la segunda lo que me hace es tomar el elemento y le suma su cubo. Tenemos dos funciones. Una composición simple sería básicamente colocar alguna de las funciones. Vamos a colocar la primera, elevar cuadrado. Le doy un parámetro, en este caso por ejemplo voy a darle el número 2. Vamos a volver loco esto. Y dentro voy a ejecutar suma cubo. Y yo quiero que esto me lo imprima. Si yo lo ejecuto, ahí tengo mi composición. Esta es la composición más simple, pero
Hay que decirlo, es un poco inútil, sobre todo cuando necesitamos encadenarla para ejecutarla, por ejemplo, en una lista. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar en una lista toda esta información, sobre todo en programación funcional donde no tengo ciclos? Entonces ahí ya tengo una situación. Una segunda manera de hacer una función compuesta sería la siguiente. Compuesta. Vamos a colocarle versión 1. La compuesta versión 1 va a requerir una n y va a requerir una función f. Sí, también las funciones se pueden pasar como parámetros de otra función, en cuyo caso lo que voy a hacer es que voy a aplicar lo que hace mi primera función, en este caso n elevado al cuadrado, más la aplicación de f en n cuadrado. ¿Por qué lo hago así? Porque se supone que tengo que pasar mi resultado de la primera función en la segunda. Tal vez aquí sí sería conveniente tener una variable temporal para hacer la operación. Y aquí simplemente paso t y le paso t acá para no tener que cargar tanto el procesador. Entonces ahí tenemos una composición, pero tiene algunos elementos. Aún y así voy a mandarla a llamar para que vean cómo funciona. Debería de funcionar exactamente igual. Entonces voy a colocar composición versión 1. Y voy a mandar el valor que quiero, en este caso va a ser el 2. Y luego la función que yo quiero que se le pase a la composición. Suma cubo. Entonces lo que va a hacer es calcular el cuadrado y ya luego le está cargando suma cubo. Y ahí ya tuvimos una diferencia. ¿Por qué? Se supone que primero tenemos elevar al cuadrado. Vamos a checar qué es lo que está pasando. Que no debería de darme valores diferentes. Estoy pasando la misma función. Y ahí me dio 72. Ok, en el primer caso yo le mando elevar al cuadrado al 2. Entonces ese es 4. Esta me retorna 4. Y luego elevamos, es suma cubo, es 4 más su cubo. 4 por 4 son 16 y 16 por 4, ¿cuánto nos dan? Van a decir que qué flojo soy, pero traigo ahorita la programación encima, no traigo tanto las matemáticas. Entonces quedamos que son 16 por 4 más 4. Me debería de dar 64 más 4, 68. Que es el dato que nos da al principio la primera composición. ¿Por qué en la segunda nos da 72? Vamos a evaluar. Porque aquí no tendría que haber sumado. Más bien solo tenía que haber llamado a la función como tal. Ahí está mi error. Entonces obtengo el cuadrado del primero y se lo paso como parámetro a mi función. Y ahora sí debe tener una composición correcta. Y ahí está, tenemos 68. Pero esta composición también tiene problemas. El problema más grande que tiene es que a final de cuentas yo estoy colocando parte del código de una función para llamar a la otra. Lo ideal sería que las dos funciones fueran completamente independientes. Entonces vamos a hacer una tercera composición. Una compuesta. Versión 2. Esta compuesta va a requerir a n, a f y a g. Y lo que voy a hacer es precisamente retornar, esta se va a parecer más a la función matemática, a g de f de n. gfn, que es básicamente lo que tenemos aquí, gfn, donde bueno, aquí es x, pero acá manejamos con n. Entonces, cuando yo lo ejecuto, esta segunda versión
vamos a la compuesta 2, voy a colocar en el orden adecuado, primero a f elevar cuadrado y luego a g. Entonces coloco elevar cuadrado y luego suma cubo. Y ahí ya tendría las dos funciones. Y esta sería la segunda composición. También me da 68. La ventaja que tiene esta es que es más general sobre todas las anteriores. Pero también tiene otro inconveniente. Está acotada a única y exclusivamente a dos funciones. F y G. Pero, ¿qué pasa si yo quiero aplicar múltiples funciones? ¿Qué tal si yo quiero pasarle, por ejemplo, 10 funciones, o 5 funciones, o 15 funciones, o las que a mí se me antojen? Entonces, tenemos que hacer una aplicación de una composición de funciones, pero recursiva. Y es por eso que está en este tema de la recursividad, porque vamos a aplicar la composición con recursividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir una nueva función. Def compuesta. Composición recursiva. Y lo primero es que vamos a necesitar a un número n. Pero en su segundo parámetro, en lugar de tener una sola función, vamos a tener una lista de funciones. Y ahí viene un primer punto. El segundo parámetro es una lista de funciones. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Como es una lista, aunque sea de funciones, no deja de ser una lista, yo tengo que evaluar si la lista tiene elementos. Si la lista no tiene ningún elemento, pues simplemente voy a retornar nada. Ahora, aquí hay un elemento, una parte muy importante. A veces no nos vamos a dar cuenta de que debemos de retornar hasta que veamos el cómo funciona nuestra propia función. Y eso implica que por ahorita voy a dejar pendiente esta parte. Por ahora está retornando nada, pero puede que en el futuro me dé cuenta que necesite retornar algo. Vamos a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que voy a tomar la primera función pf de la lista de funciones. Para eso necesito la posición 0 y voy a aplicar ese valor. Voy a colocarlo aquí dentro del return para mandarlo a la siguiente llamada recursiva. Por lo tanto, aquí voy a mandar a llamar a composición recursiva y voy a mandar a llamar a pf y le voy a pasar el parámetro n. Y en el caso de la lista de funciones, yo voy a colocarle todos los elementos de la lista excepto el primero, porque ese ya lo apliqué. Entonces lf va a ser 2 puntos. Eso significa que cada vez que entramos en esta función está sacando un elemento, una de las funciones, la lista, la aplica y le pasa el resultado a la siguiente para que lo pueda aplicar. Pero volvemos al punto, va a llegar un momento en que mi lista va a estar vacía. ¿Y qué voy a hacer cuando mi lista está vacía? Pues es que ya no tengo más funciones que aplicar. En todo caso, lo único que debo de retornar es el valor de n. Vamos a ver si funciona nuestra composición recursiva. Entonces voy a ahora colocar otro print. Vamos a colocarle composición rec. Y vamos a mandar a llamar aquí a composición recursiva. Pero en lugar de colocar esto como parámetros, vamos a pasarlos como una lista. Si todo sale bien, voy a obtener el mismo resultado. Ups, un segundo. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Ya tenemos el mismo resultado. Bien. Ya tenemos una composición recursiva, la cual me permite mandar a llamar cuantas funciones yo quiera. Pero eso también significa que si yo le mando ninguna función me debe de retornar el valor base. ¿Y cuál es el valor base? Si yo no tengo nada que aplicar a mi n, me tiene que retornar el mismo valor que le entregué.
Entonces ahí va a ser como una función identidad. Me retorna únicamente el 2. Bien, esta composición recursiva me permite colocar cuantas funciones yo quiera. Por lo tanto, sí es una versión mejorada de las anteriores. Pero, ¿y qué pasa si yo tengo una lista de elementos a las cuales le quiero aplicar una serie de funciones por medio de la composición? Pues aquí de nuevo la recursividad nos puede ayudar. Entonces vamos a aplicar esta composición recursiva a una lista de números. ¿Cómo quedaría eso? Para eso voy a definir una función en la cual le voy a colocar como nombre iterar, que va a recibir como parámetros una lista de números y una lista de funciones. Ahora, aquí es donde viene la parte divertida. La lista de funciones, todas las funciones las tengo que aplicar a cada elemento que yo tenga en la lista de números. Entonces tengo que revisar ambas listas. Si yo no tengo números, si yo no tengo lista de números, ¿puedo aplicar algo? Pues no, si no tengo lista de números, no tengo nada que aplicar. Por lo tanto, voy a retornar simplemente, vamos a colocarlo como una lista vacía. Ahorita van a ver por qué. Ahora, esto sucede si yo no tengo ningún número. ¿Qué pasa si yo no tengo funciones? Si yo no tengo funciones, ¿qué función le podría aplicar? La identidad, que es lo que me retorna exactamente el mismo valor que yo tengo. Entonces me ahorro el problema de la identidad y simplemente retorno la lista de números. Si no tienes ninguna función a aplicar a esta lista de números, pues te puede retornar la misma lista de números. Tan tan. Y con eso ya identificamos estos dos elementos. Ahora, necesito aplicar a cada elemento la lista de funciones. Y para eso lo ideal es de que, dado que me van a otorgar una lista de números, yo retornar una lista de resultados. Por eso es que aquí yo coloqué una lista vacía, porque lo que yo espero retornar es una lista. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bien, lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer elemento, vamos a colocarle f de frente de la lista de números, ln posición 0. Y a esta ln posición 0, que ahora está en f, le voy a aplicar la composición. Ahí le vamos a colocar el valor de r. R va a ser igual a composición recursiva, la cual requiere un valor n, que ahora va a ser mi frente, y luego la lista de funciones. ¿Y qué lista de funciones le voy a aplicar? Pues lf. Ya está. Y r es el resultado que yo quiero de esa aplicación. Entonces ahorita yo no sé qué tiene lf, pero yo sé que se le aplicó yo no sé qué resultado tengo en r, pero lo que sí sé es que le pasé a f, el primer elemento de los números, y ese número le apliqué la lista de todas las funciones que yo le haya querido pasar. Entonces, ¿qué es lo que voy a retornar? Pues el valor de r, como si fuera una lista, más la recursividad de iterar esa lista, pero con la misma composición de funciones, o con la misma lista de funciones. Entonces aquí vamos a colocar los elementos de n, todos menos el primero, porque el primero ya le evalué, 1, 2 puntos, y le voy a pasar la lista de funciones, lf. Esa se mantiene tal cual, porque siempre paso la misma cantidad de funciones. Entonces, ¿cómo quedaría esto? De aquí ya sabemos que 68 es el valor para 2. Vamos a ver qué sucede si agregamos más números. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar una lista números que va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5.
Y mi lista de funciones va a ser igual a las funciones que ya tengo. Elevar cuadrado y suma cubo. Ahora vamos a hacer la aplicación, una lista resultante. Lista resultado va a ser igual a ¿qué? A la aplicación de iterar de mi lista de números, aplicando la composición de mi lista de funciones. Y ya nada más me quedaría imprimir dicha lista, la lista de resultado. Vamos a ver si funciona. Y ahí ya tenemos. Supuestamente para 1 el resultado es 2. Luego tenemos el 68 que ya lo teníamos, 736, 4112 y ese numerote. Vamos a confirmarlo rápidamente con la de 1, porque me da un poco de flojera hacer la demás. Pero vamos a ver cómo queda. Se supone que con el valor de 1, ¿cuánto me debería de dar la composición de funciones? Bien, primero dice que tenemos que elevar al cuadrado. 1 al cuadrado, pues me da 1. Y luego suma cubo, que es 1 más el cubo de sí mismo. Entonces 1 más 1, porque el cubo de 1 sigue siendo 1, son 2. Entonces es normal que me haya dado el número 2. Y el 68 pues ya lo teníamos. Con eso ya podemos darnos cuenta que nuestra composición funciona. Bien, yo sé que esta parte es compleja porque combiné muchas cosas. Combiné la parte de funciones con composiciones, con recursividad. Pero es una manera de aplicar muchas operaciones a un conjunto de datos. No es de extrañarse que algunos paquetes de software se inspiraron en este tipo de procedimientos y otro tema que veremos más adelante para lo que es ciencia de datos. No significa que cuando ustedes vean ciencia de datos vayan a hacer algo tan meticuloso, pero tengan por seguro que dentro del interior un sistema parecido en esos paquetes de ciencia de datos está funcionando. Bien, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. No quiero que les dé chorrera mental y este tema es bastante pesado, así que sin más por el momento, hasta luego.